Feliz tarde para todos. Bueno, muy buenas tardes, profesor Juan, y buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Florelba Ramírez Ballesteros y en el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso de la lectura y de la escritura. Vamos a hablar de los procesos cognitivos que se necesitan para que nosotros podamos leer. Entonces, la lectura es un proceso que, a diferencia del lenguaje del habla, no ocurre de manera espontánea. Se requiere de una enseñanza formal y constante. Entonces, es así como la lectura implicará la utilización de nuestras competencias, de muchas competencias que nosotros tenemos con el fin de comprender estímulos visuales a partir de un texto escrito. Entonces, el desarrollo de las funciones ejecutivas también se presenta en el proceso de la adquisición de la lectura. Dentro de los procesos cognitivos básicos que necesitamos nosotros coordinar para que podamos leer están el proceso fonológico, la automaticidad motora, la percepción del habla, memoria a corto plazo, denominación automatizada rápida, atención, lenguaje, abstracción, adecuada decodificación de estímulos y comprensión de textos. Bueno, a lo largo de la historia, el análisis de los procesos de la lectura ha pasado de una fase simple, una fase sencilla, que nos decía que leer era solamente descifrar un escrito, pero actualmente se reconoce la complejidad de la lectura. Entonces, debido a esto, se han lanzado una multitud de teorías sobre este proceso. La más relevante y la más importante son las del tipo psicológico, y entre ellas la de orientación cognitiva, siendo las tres más destacadas la natural, la cognitiva y la sociocultural. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, comenzamos con la teoría natural. Esta teoría nos dice que el contacto incidental del niño con la lengua escrita le dispone para la enseñanza formal. Esta teoría se denomina también emergencia de la lengua escrita. Su campo de estudio es el desarrollo de la lengua escrita en los niños pequeños y su foco de atención es la naturaleza comunicativa de la lectura y la escritura. Bueno, seguimos con la teoría cognitiva de la lectura. Esta trata de analizar el proceso de convertirse en lector. Entonces, ¿qué es la lectura? La lectura se describe como un proceso de pensar, de razonar y resolver problemas utilizando el material escrito, para así poder alcanzar un amplio conjunto de objetivos. Entonces, la aportación más valiosa de este enfoque es la enseñanza de estrategias propias del lector. O sea, son las estrategias que hacen un buen lector. Bueno, y por último seguimos con la teoría sociocultural. Entonces, en esta teoría se define que el lenguaje escrito se adquiere en la interacción con las demás personas, lo que supone que la participación en las actividades se necesita la lengua escrita. Entonces, de este enfoque derivan algunas consecuencias para la enseñanza. Primero, que la enseñanza se desarrolla en el contexto social y segundo, que la lengua escrita es una habilidad global que no puede automatizarse en habilidades discretas. Bueno, y como lo vimos ya, lo acabamos de ver, no existe una sola teoría que explique el proceso de la lectura, que explique el proceso del análisis de la lectura, pero sí existen unos componentes que definen la lectura. Entonces, estos componentes son procesos psicológicos que se pueden agrupar en tres categorías, que son la decodificación, la comprensión y la metacomprensión. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Empezamos con la decodificación. La decodificación es descifrar. Entonces, en este proceso se comprenden las habilidades y el conocimiento por los cuales el lector pronuncia una palabra escrita. Se pueden señalar dos vías o dos modos de descodificación, que son la visual y la auditiva. Entonces, en la visual, el lector percibe y reconoce la palabra escrita como una unidad global. ¿Qué quiere decir esto? Como un dibujo que representa un significante. En este sentido, se dice que la palabra pertenece al vocabulario visual del lector. ¿Qué quiere decir esto? La unidad de segmentación visual no es la letra, sino la sílaba. Y la auditiva, aquí el lector reconoce los grafemas, o sea, las letras, y su correspondencia con los fonemas. La palabra es entonces pronunciada, aunque sea de forma imperceptible. Esta vía generalmente la usan las personas adultas. Bueno, seguimos con la comprensión. La comprensión se puede describir como la construcción del significado del texto. Es el significado que nosotros le damos a lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, y eso depende del conocimiento y de la experiencia de la persona. Entonces, en este proceso se distinguen varios aspectos o varias dimensiones, que son la comprensión del significado de las palabras y la comprensión global del texto. La comprensión del significado de la palabra también se denomina acceso al léxico. En él desempeña un papel muy importante la decodificación como proceso que facilita al acceso al léxico a través de las vías antes descritas. Y la comprensión global del texto, en este proceso el lector adopta varias estrategias cognitivas
inferencias, predicción y comprobación de hipótesis. Las inferencias las usa uniendo dos fragmentos de información en una construcción nueva. El lector también predice lo que vendrá posteriormente en el texto, a partir de lo que ya ha leído o de lo que sabe sobre el tema del texto. Igualmente, formula hipótesis cuya validación se establece confrontando sus representaciones mentales con las características del texto y con la intencionalidad del autor. Bueno, y por último, la metacognición. Para que la comprensión sea efectiva, el sujeto debe cumplir dos condiciones, que son, primero, tener conciencia de los procesos y habilidades que se requieren para llevar a cabo la tarea de la lectura, y segundo, ser capaz de determinar si lo está realizando correctamente y corregir lo que sea necesario. Hay que señalar, hay que resaltar que en el proceso de la lectura se ponen en juego diversas habilidades del lector, como son los conocimientos previos, el dominio de la lengua, la ciencia lingüística y de los objetivos de la lectura. También incide significativamente el contexto, facilitando o dificultando el proceso de comprensión. El aprendizaje de la lectura es uno de los aprendizajes más importantes que tiene lugar en la etapa escolar. Entonces, las evidencias empíricas sugieren que para el aprendizaje de la lectura se necesita que una parte de las neuronas de una región que integran las áreas visuales del cerebro del niño en el lóbulo temporal izquierdo y que le sirvan para reconocer objetos y rostros. La llamada caja de letras se recicla para que puedan responder cada vez más a las letras y a las palabras. Entonces, esta importante región que interviene en el circuito de la lectura universal, que comprende rutas tanto fonológicas y como semánticas, se activa de una forma proporcional a la capacidad lectora. Bueno, la participación de diferentes estructuras cerebrales dan paso al proceso de aprendizaje de la lectura. Entonces, cuando nosotros leemos, las estructuras que principalmente se activan son el lóbulo occipital, que es el receptor de los estímulos visuales. El frontal, temporal y parietal son las áreas que se activan especialmente en el lenguaje con funciones como el reconocimiento de las palabras, su significado y el almacenamiento léxico. Entonces, la lectura en voz alta, por ejemplo, no solo implica estas estructuras, sino que también conecta el hemisferio derecho y el cerebelo. Como resultado se pueden realizar las distintas funciones prosádicas y articulatorias. A modo general podemos definir que las áreas cerebrales implicadas en el lenguaje de la escritura son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el encargado de la fonología, la sintaxis, la semántica, el acceso al léxico, adaptación de los mensajes formulados, adaptación del mensaje, formulando su contenido semántico y conversión de signos gráficos. Y el hemisferio derecho es el encargado de la atención, orientación espacial, prosadia, educación del lenguaje al contexto y coordinación visomotor. Entonces, la combinación de estos dos hemisferios da origen a la memoria verbal, identificación de los signos gráficos y tonalidad afectiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma que se da por medio de signos trazados o grabados. Estos signos son las letras y los signos de puntuación. Entonces, esto quiere decir que la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Bueno, la escritura es un acto altamente complejo. Los mecanismos implicados en la escritura varían según el tipo de escritura, considerando dos tipos de escrituras, o sea, que hay dos tipos de escritura que son la escritura reproductiva y la escritura productiva. La escritura reproductiva, es cuando nosotros copiamos o hacemos algún dictado, y la escritura productiva o creativa es la composición de un texto o escritura espontánea. Bueno, los procesos que nosotros utilizamos para poder escribir los podemos descomponer en tres partes que son cognitivos, neurológicos y escritura. Ahora vamos a definir cada uno. Bueno, ahora vamos a hablar de esos procesos cognitivos que nosotros utilizamos para poder escribir. Escribir es una actividad muy compleja que implica poner en marcha muchos procesos simultáneamente, o sea, muchos procesos al mismo tiempo. Entonces, los procesos cognitivos implicados en la escritura son planificación del mensaje, construcción sintáctica, recuperación de los elementos léxicos y los procesos motores. Entonces, la planificación del mensaje es el proceso más complejo. Aquí es donde nosotros pensamos el mensaje
que vamos a transmitir, es planificar los conceptos que se van a utilizar. Es un proceso de toma de decisiones que implica reflexionar sobre la finalidad y el contenido del escrito que nosotros vamos a hacer. La construcción sintáctica es aquí donde nosotros usamos correctamente la gramática, es donde lo que nosotros escribimos tiene sentido, tiene coherencia. La recuperación de elementos léxicos se trata de seleccionar las palabras que van a formar parte del texto. La elección de las palabras se realiza buscando en el almacén léxico o semántico aquellas palabras que mejor se expresen el concepto, que mejor van a expresar el concepto o la idea que nosotros queremos transmitir. Y por último, los procesos motores no son las secuencias de movimientos que nosotros utilizamos, el movimiento del brazo, de la mano, los dedos, que sí son los movimientos que nosotros utilizamos para poder escribir. Vamos a hablar de los procesos neurológicos de la escritura, o sea, de las bases neurológicas de la escritura. Entonces, las funciones de los diferentes lóbulos cerebrales implicados en la acción de escribir son los siguientes. Lóbulo frontal se encarga de las funciones de razonamiento y abstracción de lo que se va a escribir y de planificar la disposición en el soporte. El lóbulo temporal, discriminación gráfica fonológica. Se trata de identificar cada sonido con la letra que le corresponde. El lóbulo occipital se encarga del reconocimiento de las diferentes letras escritas. Y los movimientos que realizamos al escribir se originan con la activación de varias áreas cerebrales relacionadas con la motricidad y la coordinación visomotora, que están ubicadas en el área 6 y 4 de Brodmann. En estas áreas la corteza frontal ordena a las neuronas motoras la contracción de los músculos de la mano y a su vez de forma constante la corteza recibe información del estado de ejecución del movimiento gracias a las aferencias que producen los músculos y de su constante control visual. Bueno, y para finalizar, esta fue la bibliografía que yo utilicé para realizar mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.